Listo, pues bienvenidos todas, todos, todes a este pequeño colega que estamos armando de la mano de el terapeuta Arturo Álvarez, que nos va a hablar sobre un tema súper importante. Los dejo con él para que sea él quien pueda presentarse y contarnos sobre el tema que nos trae el día de hoy. Gracias, Ake. Hola, soy Arturo. A ver, soy nuevo en esto, entonces tengan un poquito de paciencia. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Denme un segundo. Mm, ok, creo que ya casi lo logro. Listo, estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Concéntrense solo en ella, ¿eh? Los demás detalles, no se preocupen. Bueno, a ver. mm, el día de hoy me agrada la idea de poderles comentar un poco acerca de lo que me he encontrado en las situaciones de las rupturas de pareja. La verdad es que yo les he de ser sincero. Mi formación terapéutica está orientada desde lo psicoanalítico y realmente no soy terapeuta de parejas ni nada por el estilo. O sea, no tengo esa área de formación, pero por alguna extraña razón, muchos de mis pacientes y mucha parte de mi experiencia profesional me ha llevado a encontrar este tipo de pacientes, qué feo soy yo, a estos pacientes que han acudido a mí en búsqueda de ayuda. Entonces, por eso, en cierta forma, pues creo que es un tema del cual tengo un poco de dominio y del cual, pues evidentemente, quisiera compartirles cuál ha sido mi experiencia y en qué forma he tratado de abordar las situaciones que ellos presentan. También creo que otro detalle que podría ser de utilidad saber desde un inicio es que en cierta parte tengo formación tanatológica y también estuve en alguna parte de formación de atención a víctimas de estrés postraumático desde el área cognitiva. Sí, suena un poco dispersa la situación, pero aunque no lo crean, me ayudó bastante incluso en lo que hago en estos momentos. Tampoco me considero ecléctico, no exactamente, pero no me niego a que a veces hay cosas que podemos ir juntando dentro de nuestra práctica clínica para poder ofrecer una mejor ayuda a nuestros pacientes. Entonces, teniendo esas partes de inicio, pues ya les comento que les comentaré acerca del duelo en la ruptura de pareja y cómo es que parte del conocimiento de la tanatología nos puede ayudar como herramienta terapéutica en estos casos. E incluso me salí también un poquito de esto y también como yo lo trabajo también un poco desde la perspectiva de lo traumático, pues también les hablaré un poco de ello, ¿bien? Entonces, por cierto, si tienen alguna pregunta o algo parecido, pues ya me lo cuentan, ¿no? Esto, bueno, de inicio, la pérdida desde la tanatología es evidentemente que está muy concentrada en lo que se refiere a cuando perdemos a una persona con la cual tenemos un lazo emocional muy importante, pero es observado desde la perspectiva de la muerte, que evidentemente es como su forma central de abordar la situación de las pérdidas. Pero no es solo desde ahí, o sea, la pérdida se puede experimentar desde situaciones todavía un poco menos agresivas como lo son la muerte, desde la pérdida de pareja, evidentemente, desde el hecho de haberse mudado de ciudad, desde incluso haber perdido, se oye raro, pero haber perdido nuestro estilo de vida, haber cambiado de carrera, o sea, las pérdidas dentro de la vida cotidiana suelen ser diferentes, suelen ser más recurrentes incluso que aquellas que tienen que ver directamente con la muerte. Entonces me parece que es un punto muy particular que sí debemos de resaltar, en el que el hecho de
los conocimientos de la tanatología bien se pueden aplicar en cierta forma a muchas de las otras pérdidas que se van sufriendo día a día. Entonces, de ahí vamos partiendo y creo que una de las situaciones que más pueden ser curiosas en este aspecto es que en el caso de la pérdida amorosa, esta puede llegar a ser más complicada que la muerte porque hay algo muy particular. En este caso, la persona existe, la persona aún vive, o sea, todavía tenemos la posibilidad de acceder a esta persona en cierta forma, pero sabemos que ya no hay nada que nos conecte emocionalmente y entonces el saber que está ahí presente en cierta forma puede alimentar la esperanza de un regreso, pero también implica que hace muy difícil que se lleve el duelo por la pérdida de una pareja, más allá de si esta pérdida es a partir de la muerte o si es de una ruptura amorosa. Pero, ay, ahí metí la pata. Bueno, olviden lo de la muerte, sino que en el caso de que es una ruptura amorosa, el hecho de que siga viva y que anda por ahí merodeando en este mundo, pues sí lo hace muy, muy complicado, ¿no? Porque es una forma más extraña de estar lidiando con la pérdida de otro. Entonces, esto nos puede llevar a situaciones en las que incluso cosas como el proyecto de vida dentro de la persona que está sufriendo la pérdida de una pareja a través de la ruptura, pues tengan que ser reconfiguradas o tengan que volverse a readaptar. Evidentemente, la pérdida sigue la misma línea de desarrollo como lo es en el caso de la muerte, que pasamos por la negación, la ira, la negociación, depresión y adaptación. Esto, claro, está desde la perspectiva de Kubler-Ross, pero evidentemente hay otros autores que en algunos casos suelen añadir una o dos etapas más, pero bueno, como yo soy muy, muy cuadrado, me gusta irme a los básicos, a los de inicio y por eso es que retomo directamente con ella. Entonces, es normal que durante las situaciones de la pérdida de pareja se tenga que transcurrir por toda esta línea de situaciones o de partes del desarrollo para llegar al final a la aceptación de que ya no están juntos y eso es un poquito complicado. Ahora, en este caso, como se los decía, pues también mi formación psicoanalítica no la puedo dejar de lado y es por eso que les quisiera también dar una ligera explicación acerca de cómo vemos la pérdida y en este caso el trauma desde lo psicoanalítico. Muy bien, entonces, eh, la pérdida viene siendo el duelo en sí mismo, que es la reacción ante haber perdido a una persona querida o incluso a abstracciones. Y esto es a lo que me refería a situaciones en las que a veces perdemos nuestro estilo de vida, que perdemos trabajo, que abandonamos estudios, o sea, todo ese tipo de pérdidas que pueden ser como más abstractas, también nos causan situaciones de duelo y eso es algo que no debemos de olvidar, porque creo que ahí es donde se basa algo muy importante en la subjetividad de cada una de las personas. No para todos significa el mismo dolor ni la misma magnitud de, de las consecuencias o los estragos que está sufriendo a partir de una pérdida como lo podría significar para otra. Y esto depende evidentemente de cuál era la importancia, de qué concepto estaba ahí entrelazado, de qué situación se encontraba alrededor de la pérdida que se está sufriendo. Entonces, esto es algo que para muy individual y que realmente pues sí se nos sale un si decirse como caso por caso, como normalmente se suele decir. Entonces, tenemos que considerar el hecho de que el duelo que se atraviesa después de una pérdida es algo absolutamente esperable e incluso necesario para poderla superar. Muchos ya tenemos conocimiento como de conceptos que vamos usando como un duelo enquistado o duelos que se han cortado, situaciones como estas, en las que si no se va atravesando por todas las etapas del duelo para poder superar
estas pérdidas, en este caso el de la ruptura de una relación de pareja, algo se queda muy atorado, algo empieza a hacer ruido y empieza a causar algunas dificultades en el día a día. Entonces, debemos de hacerles saber siempre a los padres que pues sí, esto es parte importante y natural para poder llegar al otro, que es el poder dar relación de pareja ha terminado, pero a veces es difícil que se pueda llegar a comprender por lo doloroso que termina siendo esto. Eh, en este caso, desde la perspectiva psicoanalítica, se describían algunas fases. La primera era la fase de la evitación, en la que, y creo que aquí es donde tenemos que ser muy puntuales, se incluye un episodio de shock o embotamiento en el que se da incluso la negación al momento. Y es ese momento inicial en el que incluso se nos es muy difícil reconocer la pérdida, ¿no? Y esto se puede ver en muchos casos de rupturas de pareja en los que hay como esa negación al no se ha terminado, al que todavía se puede rescatar algo. Y son situaciones como muy iniciales, pero que también por ser algo que pasa de un momento a otro, que irrumpe tan rápidamente en la vida de la persona, es por eso que ahí yo también termino por observarlo a través de la situación del trauma, que eso en un momento se los voy a comentar. En una segunda fase aparece esta parte de la confrontación con las emociones más intensas para tratar de recuperar lo que hemos perdido, en este caso la pareja. Y bueno, seguramente si han encontrado casos en los que han tenido que trabajar con pacientes que acaban de terminar una relación de pareja, se han encontrado en situaciones en las que hacen cantidad de cosas o hacen diferentes esfuerzos por tratar de regresar a esta relación. Algunos casos surtir efectos, en otros tantos pues no llega a ser así. Entonces, esto termina um, por alimentar una fantasía, ¿no? Esta fantasía de que se puede recuperar a la persona que hemos perdido. Y cuando esta fantasía se cae por completo, entonces llegamos a los síntomas que son más depresivos, incluso a la angustia, y puede ser también, o sea, estos ya son casos como, esos no me han tocado, pero desde lo psicoanalítico, incluso la pérdida puede llegar a generar en esta fase hasta situaciones alucinatorias en los que, pues, tratamos de retener al objeto de deseo en esta situación, sería la pareja con la que se ha terminado, la tratamos de retener en este espacio mental para poder tratar de lidiar con la pérdida que hemos sufrido. Y finalmente, insisto, desde la postura psicoanalítica, la tercera fase sería como un restablecimiento después de haber atravesado por todas estas situaciones tan agudas, tan angustiantes y con emociones tan fuertes que van desde estas partes de enojo hasta lo depresivo, ¿no? Entonces, en esta última fase, desde lo psicoanalítico se observa un restablecimiento de la persona que se vuelve a orientar a sí misma y en la que comienza a haber un desapego de esta imagen, de esta persona con la que terminó la relación de pareja. Entonces, creo que ahí también es algo que a veces es un poquito complicado darle a entender a los pacientes. Me hago, me ha gustado, sino que he visto la necesidad de hacerles hincapié en algo muy particular de estos procesos. Es con un ejercicio de paciencia enorme, o sea, y evidentemente por la situación actual que vivimos, de un poco más de situaciones más inmediatas, pues es difícil tratarnos de pedir a estas alturas de la vida tenernos paciencia, dado que pues obtenemos comúnmente nuestras recompensas de manera muy, muy rápida en comparación de cómo lo vamos necesitando, ¿no? Entonces, pedirles ese ejercicio de paciencia se vuelve algo exageradamente complicado y que es algo con lo que a veces me he encontrado que el hecho de que puedan entender que necesitan un poco de tiempo para ir pasando por todas estas fases del duelo ante la ruptura de una pareja, los pone en un riesgo particular
de poder regresar a hacer estas incursiones de búsqueda para volver a recuperar a esta pareja. Entonces creo que es algo de lo cual también tenemos que estar muy atentos constantemente en ese trabajo. Ahora, regresándome a la situación del trauma y en lo que les comentaba de esta primera etapa en la que es algo que invade de una manera muy intempestiva en la vida de los pacientes, es el hecho de que cuando se da la ruptura, aunque haya señales, aunque haya evidencias, aunque parece que es una guerra cantada, realmente uno se va por la vida tratando de negar que esas consecuencias van a pasar, y cuando llegan, en cierta forma los toman de sorpresa. Y es por eso que ahí entra la situación de pensarlo desde lo traumático. Y lo traumático termina siendo aquello que realmente nos sobrepasa de una manera inimaginable para poder ser asimilado. Entonces, esos eventos traumáticos, que sí, uno se va por la vida creyendo que los eventos traumáticos deben de ser cosas muy severas dentro de la vida, y no, o sea, los eventos traumáticos no importa la naturaleza del evento en sí mismo, sino el hecho de que sobrepasan la capacidad de la persona para asimilar lo que está pasando. Entonces, en muchos casos en los que se dan las rupturas de pareja, aquel que se ve más afectado es por ese hecho de que le fue bastante disruptivo el saber que había terminado la relación. Y esto desde lo psicoanalítico termina siendo el hecho de que es algo que no termina de encajar en nuestra historia personal, es algo que se sale de la manera en la que nosotros vamos asimilando nuestra historia de vida, en la que vamos adicionando diferentes partes o diferentes episodios a nuestra historia de vida. Y esto desde cierta forma nosotros lo observamos como la negación del aparato psíquico, que es algo que es tan grande, que es algo que es tan difícil de asimilar, que termina por anegar el aparato psíquico y hace difícil que éste siga trabajando de la misma manera en que lo ha hecho, porque es algo que lo sobrepasa por mucho, que lo derrama, por así decirlo. Entonces, esto hace que también, de cierta manera, el funcionamiento psíquico de los pacientes en ese momento se pueda ver alterado tanto en la lógica, tanto en la objetividad, y encontramos situaciones en las que realmente no es que estén disvariando, no es que estén alucinando, pero parte de su pensamiento parece estar afectado, y no afectado de una manera como exageradamente seria, de no tener conocimiento temporal de persona en sí mismo, ni nada por el estilo, pero sí como que aún están retando un poco algunas cosas que parecerían obvias o la objetividad en sí misma. Entonces, ese anegamiento hace que el trabajo de pensamiento sea exageradamente difícil. Y me parece que muchos habremos encontrado situaciones en nuestro ejercicio profesional en el que un paciente llega tan desbordado que no hay manera, o sea, no va a haber manera en que este paciente piense. Y siempre lo primero o lo más viable, como lo veo yo y como lo vemos desde esta perspectiva teórica, es primero hay que hacer que esto se restablezca. Primero hay que desahogar todo lo que está atorado, hay que vaciar a este aparato psíquico que está negado por tantas emociones, por esto que fue tan traumático, y ya después de que hayamos hecho esto, ahora sí tenemos a un sujeto que puede pensar, a un sujeto con el cual podemos trabajar. No es que el sujeto que estaba llegando en ese momento de shock, por así decirlo, no se pueda trabajar, sino que el trabajo en ese momento es restablecerlo para tener ahora sí una mente con que pensar. Entonces, por eso me parece que también es muy importante que lo podamos ver esto desde lo traumático, para que le demos consideración al hecho de que para algunas personas que llegan a nuestros consultorios, el hecho de perder a su pareja y de la ruptura amorosa es algo que los desborda por completo. Y entonces, tomando en consideración eso, a veces solo necesitamos que primero se vayan desahogando para poder lograr hacer un trabajo posteriormente. Bueno,
Entre los motivos de ruptura, encontramos una cantidad enorme de motivos de ruptura. Acá se los dejo. O sea, hay muchas, ¿no? Hay motivos de ruptura como parejas en sí mismo, ¿no? Cada quien puede terminar una relación por diferentes cosas, pero podríamos centrarlos en algunos aspectos en particular, ¿no? Como los objetivos distintos en la relación, que pueden ser distintos objetivos profesionales, distintos objetivos laborales, distintos objetivos en el plan de vida. O sea, siempre nos vamos encontrando este tipo de situaciones en las que son incompatibles entre ellos sus objetivos de vida, y pues eso termina causando diferencias enormes que terminan a la relación. Y ahí sí no importa, hay veces que no importa cuánto amor haya de por medio, hay cosas que son insostenibles. O sea, e incluso partes como estas, como los objetivos de vida, que sean tan diferentes, pueden hacer que esa relación sea insostenible por ese simple hecho de que esos objetivos no empatan entre ellos. También, o sea, incompatibilidad de carácter. O sea, hay con quienes se puede, hay dos, o sea, no hay manera en que juntemos gasolina y cerillos sin que algo no pase, ¿no? Entonces, hay personalidades que a veces no van a ser compatibles y tampoco el amor las podrá sostener. Las diferencias económicas, aunque parezca algo como muy cuadrado, algo muy de en serio, o sea, sí, en las situaciones de pareja, y más conforme van siendo más consolidadas las diferencias económicas, las diferencias laborales, o sea, la capacidad económica de cada uno de los elementos puede ser algo que puede decantar en la ruptura de la relación. Y eso tiene que ver también mucho con la comunicación que hay en la pareja durante ese tiempo en el que estuvieron establecidos, y si esto se dejó de lado o se trató en algún momento. Situaciones también como el desvanecimiento del amor. O sea, todos tenemos esta consideración real, ¿no? De que el amor tiene que evolucionar en ciertas formas, desde llegar de algo que puede ser muy intenso hasta algo que puede ser sumamente más relajado, pero algo más consolidado. Eso lo sabemos nosotros. Teóricamente lo tenemos manejado en cierta forma, pero quienes no están metidos en estas áreas lo viven solamente, no lo saben. Y quizá ese hecho de no saber que el amor no se va a sostener de esa misma forma tan intensa, de esta misma forma, mmm, vamos, tan evidente, quizá eso termina también haciendo que una parte de la pareja o incluso ambas partes terminen por sentir que el amor se ha desvanecido. E incluso puede ser algo real, que por X o Y razones o situaciones por las que ha atravesado la pareja, termina por desvanecerse el amor que existe ahí, y aún así están ahí. Y eso pues dependerá de cada pareja. Otras situaciones son los problemas de comunicación que pues bueno, nos pueden llevar a hacer desde problemas pequeños a que se conviertan en cosas enormes e insostenibles. Y bueno, o sea, siempre hay que considerar algo muy curioso. Quizá las parejas no se están forjando en los buenos momentos. Las parejas se van forjando en el crisol de las discusiones. Se oye feo, pero es muy real. Es ahí donde se solucionan los problemas. Es ahí donde se solucionan las diferencias. Cuando hay problemas y cuando hay discusiones, claro, vamos a ser muy exactos. No se trata de pelear. Pelear es nada más tratar de acabarse con el otro. Discutir es presentar estos argumentos, tratar de negociar, llegar a un punto medio. Y creo que eso es algo que a veces a todos nos puede fallar por una u otra razón. Las infidelidades también pueden ser la razón por la cual terminan las parejas. Mm, pueden ser una, pueden ser repetidas. Hay quienes aguantan infidelidades. Eso es de cada persona, ¿no? O sea, la vida sexual también. Es un hecho de que pues sí, las parejas deben de tener una parte de su vida que está orientado en la sexualidad, en cómo la viven. Hay a quienes no el hecho de que no sea tan apasionada no les causa problema, y está bien. Hay a quienes tienen otras necesidades de satisfacción sexual y está bien, pero a veces incluso la incompatibilidad de que uno tenga mayor deseo sexual que el otro, de que no sientan satisfacción o de que simplemente ha desaparecido la vida sexual entre ellos, puede llegar a la situación de la ruptura de pareja. Y lo mismo,
no por eso se va a sostener a través del amor que se tiene, ¿no? O sea, hay cosas que hacen que sea difícil mantener una relación de pareja. Y creo que dos de los aspectos más importantes y que a veces cuesta trabajo ver, no para nosotros, sino para el que llega a buscar ayuda, es la violencia y los abusos. ¿Por qué? Porque normalmente se nos pinta de color rosa la vivencia y la experiencia de una relación de pareja y que cuando termina pues debe ser algo como por un hecho muy importante, ¿no? Pero muchas veces nuestros pacientes no se terminan de dar cuenta que pudieron haber estado viviendo bajo situaciones de violencia, bajo situaciones de abuso. Y eso es complicado porque asumir el papel de víctima es algo que no es tan fácil de aceptar para nadie. El hecho de ir revisando la historia de la pareja a veces termina por darnos señales de abuso, de violencia, que parece que empezaron con algo muy sencillo, pero que en algún momento pudieron incluso poner en riesgo la integridad, no solo mental y emocional, sino física de nuestros pacientes. Y es algo que a ellos les cuesta trabajo ver. Hay quienes sí saben detener todo esto y ante el primer grito ponen un alto. Ante la primer mano alzada en intención de lastimar, ponen un alto. Y eso, o sea, perfecto. Tenemos personas que pueden detener, pero hay otros pacientes que no pueden hacer esto. Hay otros pacientes que de a poco se van siendo permisivos con el abusador, con quien es su pareja, por diferentes razones, por el amor, por la confianza, por lo que encuentran en él o en ella, porque por ambas partes se puede dar. Y terminan siendo permisivos con situaciones como estas. Entonces, también este debe ser un punto a revisar en la relación que vivieron, en la relación que terminaron. ¿Qué tanto pudo haber de violencia y abuso dentro de la experiencia de la relación de pareja? Evidentemente no pasa en todos los casos, pero a veces sorprende ver en cuántos casos sí pasa, aunque no sean todos, y cómo es que se da ese desarrollo desde algo muy sigiloso, algo que parece que no da las intenciones de que puede haber a dar el comienzo de situaciones de violencia y abuso, hasta llegar a peleas a golpes, a gritos, agresiones físicas, agresiones sexuales, violencia económica, violencia psicológica. Entonces, ahí debemos de ser también muy cautelosos en revisar esa historia y en algún momento también hacerle saber al paciente que estuvo en una situación bajo estos aspectos, el de violencia y abuso, si es que eso se llegara a encontrar. Claro, como en todo, el timing es muy importante, saber en qué momento le vamos a soltar algo tan fuerte como eso, porque ya se los digo, no todos están preparados para aceptar esta situación. Bueno, entre los efectos de las rupturas de la relación, podemos encontrar situaciones como la tristeza, enojo, la ansiedad e incluso la propia línea del desarrollo del duelo en sí mismo. O sea, parece ser los efectos secundarios propios de la ruptura de una relación de pareja, pero también dependiendo de la forma en la que se dio la relación de pareja, podemos encontrar afectaciones a la autoestima, afectaciones al autoconcepto, o sea, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, en muchas ocasiones, parte del concepto en sí mismo del paciente se desenvolvía o se desarrollaba a partir de lo que su pareja le devolvía en respuesta a quién es. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar a parejas, bueno, a pacientes que fueron desvalorizados, que fueron humillados, que fueron cambiados por completo por su pareja, por la razón que hayan tenido. Pero muchas veces el concepto en sí mismo del individuo
puede haberse visto afectado por esos mensajes que nos envía el otro, por esos mensajes que la pareja le dejó y que ahora se los cree en sí mismos y que lo definen a sí mismo al paciente como lo que la expareja le estaba diciendo que era. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo va esto? Si, si la expareja, en algún momento insistió en que el paciente, pongámoslo de cierta manera, era el malo dentro de toda esta historia, el paciente en algún momento puede aceptar ese hecho de tantas veces que me lo repiten, debe de ser verdad, o al menos eso parecería lógico en cierta forma. Y termina tratando de asimilar este concepto que le está devolviendo su pareja y validarlo en cierta forma. En algún momento, entonces, el paciente termina creyendo que realmente fue el malo dentro de la relación. Claro, ahí puede haber corresponsabilidades entre ambas partes, pero es muy común también ver que aquella persona que llega con nosotros se siente culpable cuando realmente dándole una buena revisada a su relación de pareja te das cuenta de que fue todo lo contrario y que en cambio lo que le hicieron fue es hacerle creer algo diferente a lo que era la realidad. Y esto evidentemente también los hace chocar con su autoestima y con su propio concepto, pues entonces se nos arma algo muy grueso en esta situación de los efectos de las rupturas de relación, porque ya no solo estamos trabajando con una pérdida, sino que estamos trabajando con alguien que perdió su propio concepto de sí mismo, que trata de definirse nuevamente, que se está preguntando quién es en sí mismo, si fue malo, si fue bueno, si lo que hizo estuvo bien, si lo que hizo estuvo mal. O sea, no tenemos solo a alguien que perdió a una pareja por una ruptura de relación, tenemos a alguien que pasó por una situación traumática, tenemos a alguien que está pasando por el duelo y tenemos a alguien que se está cuestionando quién es a partir de esos mensajes que le hicieron cambiar su propio concepto. Esto ya se está poniendo complicado. Ahora, la ruptura como un evento traumático es tal como se los decía hace un momento. A pesar de que todas las evidencias pueden decirnos que esa relación ya se va a terminar, no estamos preparados para asumir muchas de esas situaciones, muchos de esos eventos. Entonces, llegan de una manera bastante estrepitosa que desorganizan de manera importante a nuestro paciente. En esta situación en el que nuestro paciente está desorganizado, tenemos que hacer una función muy importante, que es una función de anclaje hacia la realidad, tratarlos de sostener a diferentes aspectos de su cotidianidad para que puedan sostenerse todavía en este día a día. Porque como es algo traumático, es algo que no van a poder digerir en un corto plazo, es algo que van a necesitar primero desahogar y posteriormente reflexionar, pero no es algo que nada más por el hecho de que pase el tiempo en sí mismo vayan a lograr salirse de esta situación. Entonces, tenemos que considerar también un hecho importante ahí, que esto depende de cada una de las personas. Y entonces es el momento en el que tome un chorro de agua y continúe comentándoles el por qué. Esto tiene que ver con el hecho de que hay relaciones muy intensas, que pudieron haber sido de semanas, que pudieron haber sido de... No me voy a arriesgar a decir de días, pero pongámoslo de semanas por muy cortas, ¿no? Y pudieron haber relaciones de años e incluso estas diferencias pueden hacer que la vivencia de la intensidad de esa relación hagan que sea más traumática o no. Quizá para una relación de semanas parecería como una locura pensar que puede ser algo que nos desorganizó a nuestro paciente. No, espera, sí lo pudo haber desorganizado porque algo depositó en ese otro, algo estaba anclado a esa persona, algo estaba obteniendo de esa pareja a la que dejó. Entonces, mucho tiene que ver con lo que obtenían de esa pareja, el hecho de qué tan traumático puede ser un evento como la ruptura
de una relación. Entonces, eso hay que considerarlo, que realmente depende de cada persona, la manera en lo que lo vivió y lo que está depositado en el otro, qué tan disruptivo puede ser el hecho de la ruptura de la relación. Ahora, como se los comentaba, la ruptura al final del día tiene que ver con la pérdida, el tener que pasar por un duelo, porque hemos perdido a través de esa persona algo que estábamos depositando en ello. Expectativas, ciertos planes de vida, nuestros propios sentimientos en sí mismo. O sea, depositamos ahí, en esa persona, parte de nosotros, parte de nuestra persona. Y el hecho de que se vaya puede hacer y causar la sensación de que se ha llevado algo, de que nos han quitado parte de nosotros. Y entonces, por eso es que no solo perdemos a la persona, perdemos a algo que se ha llevado de nosotros con sí mismo. Entonces, hay que tomar ese hecho de que la ruptura sí es una pérdida. O sea, a pesar de que no murió, a pesar de que anda por ahí merodeando en este mundo todavía, la persona ha perdido algo cuando el otro ha decidido irse o cuando han decidido terminar la relación. Eso es un hecho. Algo se nos fue en esa situación. Siempre hay que pensarlo con la analogía de la abeja. Pico y algo se llevó, el aguijón, intestinos y todo el relleno. Entonces hay que asumir ese tipo de situaciones. Algo muy importante, algo valioso se llevó cuando se fue. Entonces, no olvidemos que las rupturas significan una pérdida de muchas cosas, desde cosas reales, desde estatus, hasta cosas simbólicas para el propio paciente, pero eso sí depende de cada uno de los pacientes. Ahora, ¿qué hacer en el caso de las rupturas? Esto es más bien como para tratar de orientar a los pacientes. Evidentemente, lo primero sí es conservar la calma. Se oye difícil, como se los decía hace un momento, hacer este ejercicio de solicitarles paciencia es complicadísimo por la naturaleza tan inmediata de nuestra actualidad, pero tenemos que ser muy constantes en este mensaje, de que deben de conservar la calma, de que deben de tener cierta paciencia para todo esto. Hay a quienes les costará cierto trabajo, hay a quienes les será más fácil aceptar esta situación. Entonces, primero, que conserven esa calma. Lo otro es incitarlos a este hecho de que no eviten sus emociones por N cantidad de situaciones, que eso se tiene que ver con otra perspectiva de tratamiento, con otro tipo de revisión de su historia de vida, con otro tipo de situaciones e incluso con otro tipo de intervenciones terapéuticas. Hay cantidad de situaciones por las cuales los pacientes pueden terminar evitando las emociones, desde su propia personalidad, desde enseñanzas desde la infancia en las que no, tú debes de ser muy fuerte, cosas así. O sea, todo este tipo de mensajes en los que tratan de inhibir la vivencia de las emociones, igual, yo sé que es muy difícil derribarlos en el proceso del duelo. Entonces, quizá lo que podemos hacer nosotros como terapeutas es, mira, este es tu espacio. O sea, aquí no tienes que ser fuerte. Aquí no tienes que demostrar nada. En este espacio, date el gusto de poder vivir lo que sientes. ¿No tienes que llorar? Llóralo. ¿Lo tienes que gritar? Quizá no, porque tenemos otros consultorios al lado y pues pueden escucharnos. Pero en serio, sácalo. Necesitas sacarlo. Aquí, si allá afuera te exigen ser fuerte, está bien, no te lo voy a cuestionar ahorita. Pero tienes que sacarlo. Y este es el espacio donde te tienes que sentir seguro de poder expresar tus emociones. Si afuera no te lo permites, bueno, eso será después otra revisión. Pero aquí, suéltate, en serio.
déjate ir en la vivencia de las emociones. Y eso en muchas ocasiones les va dando esa sensación de confianza en el espacio, de confianza en el terapeuta, de confianza en sí mismos, incluso para posteriormente abrirse con otras personas cercanas, para encontrar otros espacios de confianza y de seguridad donde puedan expresar sus emociones y ya no se vean solamente encuadrados en la situación terapéutica. A veces da incluso ese tipo de ganancia paralela el hecho de que puedan empezar a experimentar sus emociones. La otra es que sí debemos de ser bien cuidadosos, pero muy puntuales con el hecho de los excesos y de cualquier tipo de sustancias. Es cierto, está romantizado que buen mexicano que ha sido dejado, pues se pone una buena borrachera. Está bien, te lo creo, quizá un día, quizá dos, pero ya vivirte toda una semana así, quizá ya no funciona. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los pacientes de que no se anden metiendo en situaciones en las que puedan abusar de alguna sustancia o que no vean este tipo de salidas como las opciones para tratar de inhibir sus emociones, para tratar de salirse de este pensamiento de la ruptura de la pareja. O sea, tenemos que andar atentos e incluso ser directivos si es necesario en el hecho de que no tienen que caer en este tipo de abusos. Es probable que tengan algunos consumos, no los podemos controlar del todo, pero sí hay que ser bien específicos, bien cuidadosos con ellos de no te me vayas a ir a limpiar botellas de a gratis y empinarte todas. No, o sea, no tienes que hacer esto. Entonces, ahí sí no tengan miedo de preguntarles qué hacen con su día libre, si están consumiendo ya sea alguna sustancia psicotrópica, ya sea algún tipo de bebida alcohólica, si están fumando, o sea, no tengan miedo de preguntarles si han cambiado sus hábitos de consumo a partir de esto. Es mejor saberlo y empezarlos a controlar que darnos cuenta después de un rato de que se está yendo por ese camino, porque va a ser un poco más complicado tratarlo de sacar. Por otro lado, tenemos que evitar todo tipo de conductas autolesivas. Sí, hay situaciones en las que los pacientes pueden llegar a atentar contra su propia integridad física, entonces tenemos que estar muy al pendiente de cualquier cambio que nos pueda indicar esta situación y lo mismo, no tengan miedo de preguntarles si esto está pasando, si está dentro de su pensamiento o si hay alguna sospecha de eso. O sea, no tenemos que detenerlos antes de que eso pase. Incluso en su forma de pensamiento, cuando son muy punitivos consigo mismos, nos podemos ir dando una idea de que si se están yendo para aquel lado, vamos a pensarlo, detente y vamos a pensarlo. Entonces, estemos atentos a que no pongan en riesgo su integridad física con situaciones incluso como conductas de riesgo, ¿no? De cruzar calles así sin más o es que no sabía andar en bicicleta y me aventuré. Oye, calma, vamos un paso a la vez, no es necesario llegar a esos puntos. Entonces, hay que identificar bien en qué momentos se están metiendo en conductas que pueden ser autolesivas, porque a veces están incluso muy veladas, no se alcanzan a notar tan evidentemente. Pero si nos vamos dando una idea de que de que su pensamiento se está haciendo muy castigador consigo mismo, podemos tener como una noción de ir viendo si ese riesgo se puede hacer evidente y se puede hacer real o no, o qué tanto. La otra, no me gustan mucho los términos anglosajones, pero pues solo así cabía en la presentación, no stalkear. O sea, sí, es muy tentador para los pacientes en este momento por el cual va pasando, ver cómo la está pasando el otro. Y a veces eso nos lleva a resultados muy complicados porque se dan cuenta que el otro a lo mejor no lo está sufriendo igual y tienen esa sensación de, oye, pero es que si vivimos la misma relación, los dos terminamos, ¿por qué no está sufriendo igual que yo? No lo sé, es otra persona. Pero aquí el que importa eres tú y que tú lo estás sufriendo. Pero entonces sí hay que recomendarles ese hecho de que traten de no ir a rastrear cómo está yendo en la vida a su expareja, porque les puede hacer más daño realmente y nos puede poner a enfocar nuestra atención en otros aspectos
dentro del proceso terapéutico que en la línea de que pase por todo el proceso de duelo, porque nos va a empezar a cuestionar pues, cosas como esta. ¿Por qué no lo está sufriendo él? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Cuando en este caso el objetivo es irnos a que salga del otro lado del duelo. Entonces, no temamos a veces ser un poquito directivos o hacer este tipo de recomendaciones que, como siempre, al final del día, la decisión es de cada uno de ellos. Otra situación es que evitemos que se aíslen. A veces, ante esta situación de la ruptura de pareja, terminan aislándose, terminan eh, alejándose de toda su red de apoyo social y entonces nos podemos encontrar que el aislamiento puede generar incluso las situaciones anteriores como espiar al otro, como conductas autolesivas, abuso de sustancias, evitar emociones. Entonces hay que evitar en la medida de lo posible que el paciente se aísle cuando está atravesando por esta situación. A veces es complicado porque no podemos controlar ni le podemos decir, sí, sal con todos. O sea, es algo que está fuera de nuestras manos realmente, pero pues también a veces llevar este seguimiento de saliste este fin de semana, cómo viviste con tu familia, o sea, ir tratándolos de incitar a que convivan con su círculo más cercano de confianza, también los puede ayudar a que mantengan cierta estabilidad durante todo este proceso, porque en el aislamiento, no es simple. Estando a solas, uno empieza a pensar cosas muy extrañas. Entonces, evitemos que ellos lleguen a ese punto. Y el otro, pues evidentemente que acudan a terapia, ¿no? Porque hay muchos casos en los que habrá quienes lo pueden solo, habrá quienes no. Pero siempre es la mejor recomendación cuando encontramos a alguien que está atravesando por esta situación, decirle que acuda a terapia. Ahora, ¿cuál es nuestro papel ante esto? Como vimos, tenemos a una persona que pasó por trauma, que está pasando por el duelo, que se está preguntando acerca de sí mismo y de su autoconcepto, y ahora si espió al otro, se está preguntando incluso por qué le pasa y por qué a los otros no. Entonces, nuestro papel en esta situación se vuelve un poco más complicado que el de un guía que los lleva del punto A del duelo al punto B. Se vuelve mucho más complicado. De inicio, tenemos que cuidar el estado físico del paciente, lo que siempre. Un cuerpo que está funcionando bien nos va a dar una mente que pueda pensar, o por lo menos la posibilidad. No hay manera en que alguien con hambre, alguien con sueño, alguien en estado etílico vaya a pensar. Entonces tenemos que cuidar su estado físico. Sí, en este caso sí debemos de ser directivos, incluso a mí me ha funcionado mucho en estos casos decirles que se hagan su tabla de horarios. No va a funcionar la primera, no va a funcionar la segunda, que le hagan las modificaciones que necesiten, pero que traten de apegarse a esos horarios que necesitan cumplir, como de trabajo, escuela, hora de dormir o de levantarse, respetar horarios de comida, aunque no se cumplan por completo, pero tratarlos de encuadrar en cierta cotidianidad de su propio cuidado del estado físico, para que tengamos a alguien con quien pensar. Si no, no tenemos a un ser pensante enfrente y eso solo va a complicar nuestro trabajo. Lo otro, validar sus sentimientos. Muchos de estos pacientes pasaron por situaciones en las que les dijeron, no, estás loca, no, eso no es cierto, no, tú lo que estás viendo, no. O sea, siempre les cuestionaron lo que pensaban, lo que sentían y entonces te podrán cuestionar lo que piensas. Todos podemos tener nuestros vicios de pensamiento y estar errados, pero tus sentimientos, que te cuestionen tus emociones, es cuestionarte a ti en sí mismo. Porque si eso que es tan íntimo, tan auténtico, es cuestionado, entonces, ¿qué es real? Nuestro papel en ese espacio es validar esos sentimientos. Claro, tenemos que cuidar que tanto los vamos validando, ¿no? Pero sí debemos de aceptar y el hecho de que ellos sientan que son comprendidos en las emociones que fueron transitando tanto a lo largo de la situación, de la relación, como los que están sintiendo en ese momento de la ruptura de la relación.
Otra parte es que también nos encontramos ante la situación de la culpabilidad que van sintiendo. Muchas veces estos pacientes piensan que de una o de otra manera son ellos los únicos y absolutos responsables de lo que pasó. Y a veces es empezar a hacer esta separación de qué le toca a cada parte de la expareja, ¿no? Algunas partes sí te van a tocar ni modo. Uno tiene que asumir consecuencias y tiene que hacerse responsable de sus propios actos. Y hay otras cosas que no le tocan o que son corresponsabilidades. Pero en muchos casos, la expareja le incitó a tener esta idea de que era absolutamente responsable de todo lo que pasó y del desenlace que se dio. Entonces, eso también lleva un buen trabajo de pensamiento de andar desmenuzando esas ideas poco a poquito. Ahora, como se los decía hace un rato, ayudarle a reconocer los abusos y en su momento quizá, si así fuera necesario, el estatus de víctima por el cual estuvo pasando y por el cual todavía se podría considerar, en cierta forma, ante una situación de abuso, eres víctima en adelante, no que vayas a andar buscando victimarios, sino que eso no se va a borrar, que sufriste abuso y eso no se va a borrar, que en ese momento fuiste víctima. Entonces, tenemos que ayudarles a observar esta parte en particular de la situación de la relación de pareja y cómo la vivieron y las cosas que se fueron dando alrededor de todo ello. Ahora, también les tenemos que ayudar a identificar lo que han perdido en esta persona. Ahí depositaron expectativas, deseos, N cantidad de cosas emocionales. Y lo que sienten que les duele es haber perdido a la pareja. Y muchos después de un tramo reconocen que no les duele haber perdido a la pareja, pero no saben reconocer aún qué es lo que esa pareja significaba para ellos. Entonces nosotros tenemos que tener esa posibilidad de ayudarles a encontrar, primero identificar qué es lo que perdieron. Y lo de siempre, identificarlo implica resolver, eso es otro proceso. Entonces, que logren identificar qué es lo que perdieron es un buen inicio. Que logren recuperarlo, ese es otro lado. Eso nos lleva a otro tipo de trabajo, pero el que lo logren identificar y saber que no es la persona en sí misma y que pueden recuperarlo, nos puede esperanzar a que sí hay una salida después de todo esto. Y que no era esa persona en particular la que significaba todo en su vida. Otra parte es ayudarlos a comprender las etapas del duelo, evidentemente, que les es muy complicado, o sea, sí los pueden experimentar, pero comprenderlo les puede ayudar a tener como una experiencia menos aturdidora de cómo lo van a ir transitando. Saber qué es lo que viene te ayuda a estar un poco más calmado, aunque sepas que lo que viene no está tan sencillo, pero lo sabes, no hay incertidumbre. Entonces, el hecho de que nosotros les podamos ir explicando, les podamos ir diciendo qué parte sí es normal de lo del tránsito a lo largo del duelo y qué cosas quizá ya no son tan normales, eso les da esa sensación de tranquilidad de decir, voy bien, sí voy bien, no me está gustando, pero voy bien, sigo avanzando. Entonces, es una parte importante también esto. Como se puede llegar a ver cuestionada la situación del plan de vida, los objetivos que se tienen, entonces esto ya en un aspecto como a más largo plazo es algo que también tenemos que hacer en algún momento. Darles esa oportunidad a que puedan rediseñar su proyecto de vida, porque en muchas ocasiones el proyecto de vida giraba alrededor de la persona que se ha ido, a esa persona que les pudo haber causado ciertas incomodidades e incluso lastimado. Entonces, tenemos que ayudarlos a que suelten su plan de vida de la figura de la expareja particularmente y que lo puedan rediseñar a partir de sus nuevos intereses, a partir de sus intereses nuevamente. O sí, incluso nuevos intereses que les pudieran haber surgido, pero que puedan rediseñarlo alrededor de sí mismos y que encuentren en esa oportunidad de pasar por un proceso terapéutico la posibilidad de conocerse a sí mismos y también la posibilidad de escuchar su propio deseo. Por otra parte, esto sí es muy teórico, muy desde lo analítico, pero los tenemos que ayudar a que
a que redirijan la libido sobre sí mismos, porque aquello que depositaron en el otro, aquello que sintieron que se fue, tuvo que ver con parte de su propia libido. Entonces tenemos que ayudarlos a que puedan desprender la libido de ese concepto que significaba, de esos significados que era esta persona, que lo puedan soltar y lo puedan empezar a redirigir hacia sí mismos. E incluso, en algo muy lacaniano, volverlos nuevamente seres deseantes, porque en algún momento te puedes encontrar ante la situación de que el paciente ha dejado de ser un ser deseante y entonces por eso parece estar tan ensimismado, tan embotado, porque ya no hay deseo ahí o el deseo está tan velado por el dolor que es difícil que haya esa motivación para la vida. Entonces, volver a ayudarles a que vuelvan a generar deseo, a que vuelvan a atraer su propia libido hacia sí mismos, es algo muy importante dentro del proceso de trabajo con personas que tuvieron esta ruptura de relación. Y tiene que ver mucho con eso, porque aquello que depositaron en el otro deben darse cuenta que lo pueden atraer nuevamente hacia sí mismos y que el otro no era el depósito exacto o el único en el que podía darse. Que hay otras personas, pero que eso es cuestión de otro futuro, pero que no es él, sino lo que se fue que uno le dio. La calma es darle al otro lo que no se tiene. Bueno, por ahí vamos. Eh, Ahora, también hay que ayudarles a sostener esa paciencia, porque de verdad la paciencia en este trabajo y en cualquier trabajo terapéutico es súper importante. Entonces tenemos que ayudarles a que tengan esa paciencia, no con nosotros, sino consigo mismos, porque tienen esa necesidad o ese ímpetu de que se tiene que resolver, pero ya, espera, va a pasar en su tiempo, a tu tiempo, pero tú no mandas ese tiempo, entonces calma, calma. Sí va a pasar, pero va a llevar un poco más de tiempo. Y a veces incluso ese solo hecho de que sepan de que sí va a pasar, pero que tienen que tomarlo con más calma, realmente sí los ayuda a calmarse porque nos pueden llegar a sentir que están como atorados, como que no están avanzando. Entonces, hacerles saber que es un trabajo de paciencia también les va a ayudar a esclarecer esa sensación de que no están avanzando en nada. Por otra parte, encontrar aspectos positivos es algo medio complicado en su momento, pero conforme va avanzando el proceso terapéutico, pues sí, se van dando cuenta de algunos aspectos positivos. Y eso es a veces incluso más evidente en situaciones como las de violencia y abuso. Y es decirle, ¿te das cuenta qué cerca te pasó la bala? Y sí, empiezan a haber bastantes situaciones en las que ven de la que me he salvado o cosas de las que ya no están bajo riesgo, son aspectos positivos. Y eso es importante también para que empiece ese proceso de aceptación. Y finalmente, y eso creo que es algo que tenemos que centrarle mucha atención ya cuando vamos en las etapas de aceptación de este duelo, es el rediseñar los límites para que nuestro paciente tenga la posibilidad de generar nuevas formas de convivencia social a partir de nuevos límites en los que no permita que situaciones de abuso y de violencia se vuelvan a dar y tenga una mejor manera de convivencia con los demás. Entonces, más o menos está así la situación de lo que me he encontrado. Hay otras cosas tantas más que se pueden hablar alrededor del tema, pero nos llevaría mucho más tiempo y creo que de manera general este es un vistazo acerca de lo que yo me he encontrado, de la manera en la que he logrado conjugar todos estos temas alrededor de la situación de la ruptura de pareja y que han dado resultados en los pacientes. Evidentemente, hay muchas formas de incidir en este tipo de casos, pero pues ya les comento, esto es lo que mi experiencia me ha permitido lograr hasta ese momento. Estas son algunas de las lecturas como recomendables y desde la perspectiva en cómo lo trabajo les resulta interesante, que pueden darles una revisada, claro. Eh, es una revisada larga. En el caso de Freud es una revisada complicada también en algunos tramitos, pero que si les tienen paciencia les pueden ayudar
a tener un trabajo cercano a este y que creo que ayuda de una manera quizá un poquito más integral a los pacientes desde diferentes frentes que parecen estar abiertos en ese momento en el que está cruzando el paciente. Entonces, este soy yo, es lo que trabajo y claro, si en algún momento, por la forma en que abordo la situación, piensan que les puedo ser de ayuda, que pueden o que hay alguna duda que yo pudiera resolverles, por completo estoy en esa buena disposición de que lo platiquemos y veamos si en algo les puedo ayudar. Entonces, no sé si haya alguna clase de pregunta, algo que quisieran eh, comentar. Y pues de momento parece ser que es todo. Entonces, ustedes dirán. Yoli, hola, buenas tardes. Hola, Monse. Sí, hola, buenas tardes. Solamente igual, que, por ejemplo, ¿en qué momento nos podemos como acercar con usted en cuanto tengamos alguna duda con respecto a estos temas de pareja? Ah, claro, mira. Sí ando allá en Neopraxis normalmente los miércoles por las tardes, algunas veces los lunes por las tardes. Normalmente después de las 7 es cuando sí ando por ahí. Pero si no me encuentras ahí exactamente, si quieres te puedo proporcionar mi correo electrónico para que me puedas escribir algo o alguna duda que pueda llegar a presentarse y con gusto nos ponemos de acuerdo para encontrarnos allá y ver en qué manera te puedo apoyar. Sí, muchas gracias y me lo proporciona y le agradezco. Gracias. Ok. Mm, si quieres ahorita terminando, te lo proporciono. Bien. Va, sí. Bueno, ¿a qué? Tú dirás. Bueno, pues creo que si ya no hay más dudas, podemos dar por concluida esta sesión de colega a colega. Querido, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación y por tu amplia explicación en el tema. Muchas gracias, Ake, y a ustedes por la invitación. A ustedes.